¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Y espero que estén tan emocionadas como la maestra Gaby Silva y yo, porque ya va a comenzar su sesión de desafíos matemáticos. Sí, la verdad es que estoy muy emocionada de estar otra vez con los niños y con las niñas de sexto. Y más que nada porque vamos a darle continuidad a nuestro desafío que dejamos pendiente la semana pasada. Así es que el propósito de hoy es el mismo. Vamos a resolver problemas aditivos con números fraccionarios. Perfecto. Y entonces, antes de comenzar, vamos a ir con ajo listo para lavar nuestras manos adecuadamente. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muy bien, ahora sí, con las manos limpias, ¿qué materiales necesitamos para esta sesión? Necesitamos nuestro libro de desafíos matemáticos, nuestra libreta y un lápiz para anotar. Perfecto. Nada más. Que es con el que hemos estado trabajando. Recuerden que si no lo tienen, lo pueden consultar por internet. ¿Y en qué páginas vamos a estar trabajando? Va a ser el desafío 6, es el desafío vamos a completar. Vamos Perfecto. a continuar con este. Muy bien. Para eso, les voy a pedir que ya tengan a la mano sus anotaciones de la sesión anterior porque vamos a dar un breve repaso Perfecto. antes de empezar a contestarlo. ¿Listos? Listísimos. Ustedes recuerdan que se estuvieron proyectando unas diapositivas muy parecidas a las imágenes que están viendo ahorita en el pizarrón. Así es. Entonces va a ser muy fácil para todos recordar que este es un entero. Así es. Sin divisiones. Sin divisiones. Un entero completo. Exacto. Esto ya es una fracción. Recordemos que la fracción es lo que resulta de dividir el entero en partes iguales. En casa ya estarán dándose cuenta qué fracción es la que representa esta imagen. María, ¿nos podrías apoyar para decirnos? Por supuesto, veo que está dividido en 3 partes verdes más una blanca, lo que significa que son 3 cuartos. Correcto. Está dividida en 4 partes, que es lo que me indica el denominador. 1, 2, 3, 4. Y efectivamente tomamos 3 partes del entero, por lo tanto, esta imagen representa 3 cuartos. Así es. También vimos un concepto importante en la sesión pasada, que era el de fracciones equivalentes. Sí, es cierto, lo vimos. Recuerden que las fracciones equivalentes visualmente nos va a estar representando lo mismo, sin embargo, numéricamente hicimos la comprobación de que nos da el mismo resultado, pero vamos a observar números diferentes. Así es. En este caso, esta imagen nos está representando Un medio. correcto. Sí. Y aunque vemos que es la misma parte que se toma del entero, en este caso está dividido En cuatro 4 partes. y esta imagen nos representa entonces, ¿qué fracción, María? 2 cuartos. Así es. Por último, esta imagen está dividida en 8 partes. Así es, sí. Sin embargo, si se fijan, es equivalente porque se está representando lo mismo. ¿Cómo se leería esta fracción? Se leería como 4 octavos. Así es. 4 octavos.
Entonces, estas tres imágenes de estas tres fracciones son equivalentes. Aunque veamos representado con números diferentes, equivalen a la misma cantidad del entero. Sí. ¿Correcto? Y por último, otro de los conceptos que vimos la sesión anterior era ver que podíamos dividir todo un entero también en fracciones. Sí. Pero que el requisito entonces iba a ser que tanto el numerador como el denominador iban a tener el mismo número. Así es. En este caso sería el número en el que estamos dividiendo el entero. Por lo tanto, ¿qué fracción le correspondería a esta? Yo sé. A ver, María, ¿nos apoyas? 3 tercios. Correcto. 3 tercios es igual a... Un entero. Correcto. Y por último, este otro ejemplo está dividido en 4. Sí. Entonces, ¿qué fracción le corresponde? Le corresponde la de 4 cuartos. Y 4 cuartos es igual a... Un entero. Muy bien. Entonces, si se fijan, estos son conceptos que vimos la sesión pasada, que ya los deben de tener anotados en su cuaderno, sino ahorita es un buen momento para hacer este repaso y que puedan tener su definición de fracción, Sí. que es lo que nos resulta de dividir un entero en partes iguales, que las fracciones equivalentes nos va a representar la misma parte del entero, pero con fracciones diferentes, con números diferentes. Y por último, que los enteros también los podemos fraccionar y en este caso, tanto el numerador como el denominador van a ser el mismo y nos va a representar el entero, como en esos dos últimos casos. Así es. Yo creo que ya teniendo estos conceptos nuevamente Sí. reafirmados, podemos darle continuidad a nuestro desafío 6. Así es que los invito a que tomen su libro Sí. y María, si me puedes apoyar a leer el problema. Voy a ir quitando yo los materiales en lo Muy que bien. me apoyas leyéndolo y poder anotar las cantidades. Por supuesto. ¿Qué peso pondrían en el platillo izquierdo para que la balanza se mantenga en equilibrio? Y entonces debajo van a ver la imagen de un niño frente a una balanza y que en la balanza tienen de un lado una sola figura, un cilindro, y del otro lado tiene 3. Dentro del primer cilindro, de este lado, vamos a ver que el valor que está anotado son 3/5 del kilogramo. Y del otro lado está el cilindro que dice 1 kilogramo, después está acompañado de otro que dice 1/3 del kilogramo y finalmente tiene otro igual de 1/3 del kilogramo. Bien, ya vieron también los diferentes tipos de balanzas o de básculas que existen. Así es. Entonces, ahorita lo que el problema nos está pidiendo es que equilibremos esta balanza. Sí. Ahí están mostrándose los diferentes tipos. Entonces Sí. necesitamos, como bien nos apoyó ahorita María a leer el problema, a igualar el peso en ambos lados. Entonces tenemos que ver cuánto nos hace falta en un lado de la balanza para igualar y que quede ahora sí que a la misma altura. Perfecto. Entonces, ¿me puedes repetir los datos? Por de un lado de supuesto. la balanza De tenemos... un lado tenemos 3/5 de kilogramo. Ajá. ¿Y del otro? Y del otro tenemos primero 1 kilogramo. Después tenemos 1/3 de kilogramo más otro 1/3 de kilogramo. Muy bien. Entonces, estas son las cantidades que tenemos y que se proyectaron en la balanza. Necesitamos primeramente saber cuánto tenemos de este lado. Sí. Entonces, vamos a recordar el último de los conceptos que vimos, donde el entero se puede representar también en fracción. En este caso, si estamos sumando tercios, ¿cómo podríamos cambiar este entero? Ese podría ser 3 tercios. Muy bien. Más 1/3 un tercio, más. más otro 1/3. Correcto. De esta manera vamos a saber qué peso tiene la balanza del lado derecho. Entonces, ¿recuerdan cuál era la consigna cuando teníamos denominadores iguales? ¿Tú lo recuerdas, María? Que se queda igual el Así es. denominador. Así es. Entonces, ahorita no tenemos problema, todos son tercios, el denominador se queda igual. Solamente nos vamos a enfocar en sumar los numeradores. Muy bien. 3 más 1 más 1. 5. Perfecto. Entonces, de un lado de la balanza ya sabemos que tenemos 5 tercios. Del otro lado de la balanza tenemos 3/5. Necesitamos saber
cuánto hace falta. Bueno, primero comparemos, ¿qué les parece? Sí, ¿Cuál de las dos es mayor? la que es mayor es la de 5 tercios. Muy bien. Y como lo habías tú comentado también en unas sesiones anteriores, eso lo vemos claramente porque ya hasta tenemos enteros. Así Entonces, es. 5 tercios es mayor que 3 quintos. Necesitamos saber cuánto le falta a 3 quintos para igualar y que la balanza quede igual y se convierta en 5 tercios. Entonces, ¿con qué operación podríamos hacerlo? Con Necesitamos saber una resta. 3 quintos más que nos va a dar 5 tercios. Y aunque es una suma, la que necesitamos, la operación inversa es la resta. Y de esa manera podríamos saber qué es lo que nos hace falta sumar aquí para que la balanza quede igual. Igual. Entonces Sí. la resta la representaríamos como 5 tercios menos, Menos 3 3 quintos. quintos. Entonces todos hasta ahí. Sí, Voy a borrar la parte de arriba para poder hacer el procedimiento. sí. Pero estoy viendo que tenemos diferentes denominadores. Entonces, vamos a tener que igualar los denominadores. Anoten. ¿Recuerdan cómo le hacíamos para igualar los denominadores? Ese Sí. es uno de los conceptos que vimos. Así es. Tenemos que buscar el número que multiplicado por ese número nos pueda dar. Estoy diciendo una explicación muy complicada, pero Lo más sencillo es que Ajá. saquemos una fracción equivalente. ¿Recuerdan? eso, sí. Ese es el concepto que ya habíamos conocido. Y como bien quería decirnos María, la fracción equivalente, Ajá. si la encontramos igualando los denominadores, en este caso multiplicando nuestra primera fracción por el denominador de la segunda. Así es. Y posteriormente nuestra segunda fracción por el denominador de la primera. Entonces, en este caso, si el denominador es 5, yo voy a multiplicar 5 tercios, tanto el numerador como el denominador. 5 por 5, 25. el denominador ahora sería 5 por 3. 15. Correcto. Ya tenemos nuestra primera fracción, equivalente. 5 tercios es equivalente a 25 quinceavos. Saquemos ahora la fracción equivalente de 3 quintos multiplicando por el otro denominador. 3 por 3, 9. y 3 por 5, 15. y efectivamente ya tenemos igualados los denominadores y podemos hacer la operación tan sencilla como la que hicimos hace un momento. Así es. El denominador, recuerden que se va a quedar igual. Igual. Ajá. Ahorita están viendo en la pantalla el procedimiento que hicimos. Nuestro denominador queda igual y ya puedo resolver la resta sencilla. 25 menos 9. Quedan 16. Entonces ya tenemos que 25 menos 9 son 16, el denominador queda igual. Entonces el resultado de restar 5 tercios menos 3 quintos es 16 quinceavos. Ahora podemos o no sacarle el entero. Ajá. Sí. 16 quinceavos, ¿recuerdan cómo lo hacíamos? Dividiendo 16 entre 15. Así es. Eh, Nos queda un entero, uno. sobra 1. Entonces esto es igual a un entero Un quinceavo. quinceavo. Entonces, ya sé cuánto le haría falta a nuestra primer parte de la balanza para que iguale el peso y de un lado y del otro queden iguales. Así es. Entonces, teníamos que eran 3 quintos De un lado de la balanza. ajá, y del otro, ya lo habíamos visto, el entero más un tercio más un tercio. Ya podemos saber qué le hace falta a esta parte de la balanza para que iguale la cantidad que tenía del otro lado. Así es. Y es Un entero. un entero, Un quinceavo. un quinceavo, o si le quieren poner 16 quinceavos, también es correcto. Ajá. Entonces, ahora sí, esto va a tener el mismo valor de este lado en la balanza que del otro. Estuvo muy sencillo el problema, una vez que ya teníamos todos los conceptos que vimos desde la clase pasada. Así es. Entonces ya pueden contestar el desafío en su libro
pero recuerden poner todo el procedimiento en su libreta. Así es. ¿Listos? Listísimos. Pues, ¿les parece bien? Podemos contestar todavía un problema más Uno y más. dejar pendiente los que siguen para nuestra siguiente sesión. Perfecto. ¿Sí? María, te voy a volver a pedir el mismo favor. ¿Me puedes apoyar para leer el problema? Por supuesto. Es el de la página 16, ¿cierto? Sí, ya cambiamos Muy de bien. página. Entonces dice, consigna 2. Resuelve individualmente estos problemas. Cuando hayas terminado todos, reúnete otra vez con tu equipo para comparar y comentar sus resultados. 1. ¿Cuánto hay que agregar a 3/4 para obtener 6/7? Gracias, María. Linda. Ya tenemos los dos datos. Ajá. Sería casi como el mismo procedimiento. Imaginar que tenemos una balanza Ajá. y saber cuánto tendríamos que agregarle para que nos dé 6/7. El problema dice que tenemos 3/4. ¿Cuánto tenemos que agregarle para que sea 6/7? Así ¿Sí? es. Ok. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Aunque me dicen que cuánto le tengo que agregar y sería una suma, 3/4 más que Más una incógnita, me va a dar 6/7. 6/7. Hagamos el mismo procedimiento mediante una resta. Ujú. 6/7 menos 3/4. 3/4. Y ya sabemos que es muy sencillo sacar las fracciones equivalentes. Recordemos que la primera fracción la vamos a multiplicar por el denominador de la segunda y la segunda por el denominador de la primera. Así es. Entonces, 4 por 6 24. y 4 por 7. 28. Muy bien. Ahora multipliquemos 7 por 3 21. y 7 por 4. 28. Perfecto. Ya igualamos los denominadores, ya no tenemos problema para resolverla. Sabemos que cuando el denominador es el mismo, lo vamos a dejar igual Como 28. y nos vamos a enfocar únicamente a resolver 24 menos 21, que es 3. Por lo tanto, el resultado a nuestro problema es 3/28. ¿Cuánto le tengo que agregar yo a 3/4 para igualarlo y que me quede 6/7? Le tengo que agregar. 3/28. Así es. Así es que esta es nuestra respuesta. Y así cada vez los problemas se les van a ir haciendo muchísimo más rápidos y más sencillos porque ya tenemos todos estos conocimientos previos para poderlos resolver de una manera ágil. Perfecto. ¿Podríamos hacer un ejemplo más? Claro que sí. Antes de seguir con los de nuestro libro, Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún problema nos piden regresar alguna fracción al denominador que esté ya dado en alguna consigna? a ver cómo sería tu ejemplo. Por ejemplo, que nos den que el resultado al que tenemos que llegar sea, por ejemplo, un entero 9/15. Y nos den como primera cifra 6/8. Y tenemos que buscar en medio el número que nos dé el un entero 9/15. Ok. Aquí pensarlo de esa manera al revés es difícil porque no te va, o sea, no existe ahorita un Un denominador denominador. que te pueda dar 15, que puedas tú Llegar. multiplicarlo o llegar. Así Ajá. tendríamos que tener un problema bien pensado, pero el planteamiento es bueno. Ajá, si en lugar de ponerle 8 le ponemos 16, Ok. sí podríamos. Ok. Le agregamos un poquito. Ajá. Un numerito. Sí. Así sí podríamos. Muy bien. Entonces tenemos que ya sabemos que la operación contraria a la suma es la resta. Sí. Entonces tenemos un entero 9/16 menos 6/8. Ajá. Convirtamos primeramente nuestra fracción mixta a impropia. Muy Ajá. bien. 16 por 1 16. más 9, 25. 25/16 menos 6/8. Nada más para que recuerden, para convertir una fracción mixta a impropia,
se multiplica el denominador por el entero y lo que nos dé de resultado se le va a sumar el numerador. Por eso de ahí fue que salió el 25, por si lo hicimos muy rápido. 16 por 1, 16. Más 9, 25. 25. De esa manera convertimos una fracción mixta a impropia. Muy bien. Entonces ya tenemos 25/16 menos 6 octavos. Saquemos una fracción equivalente. En este caso lo hemos hecho de la manera que multiplicamos tanto el denominador de la segunda por la primera fracción como cuando hemos multiplicado el denominador de la primera por la segunda. Sí. Pero ahorita hay una manera más sencilla de sacar una fracción equivalente. Ajá. Yo sé que hay un número que multiplicado por 8 me va a dar 16. Sí, ¿Cuál es ese número? el 2. Entonces, de esta manera podemos sacar también una fracción equivalente, más pequeña. Ajá. Sí. Si yo multiplico 6 octavos, tanto el numerador como el denominador por 2, voy a igualar al denominador. Si yo multiplico 6 por 2 12. y 8 por 2, 16. si se fijan, ya igualé el denominador y va a ser sencillo poder resolver la operación. Ok. 25/16 menos 12/16. Es igual a 13/16. Ups. Gracias. Ajá, es igual a 13. El denominador queda igual, 25 menos 12 es 13. Es 13. Ok. De esa manera, bueno, no llegamos al resultado, ¿verdad? Pero sí por lo menos ya igualamos el denominador. Es que es difícil. No, de pero repente. sí sabríamos que, por Ah, no, sí, ejemplo, claro. 13/16 es lo que nos va a permitir Sí, sí. llegar a un entero 9/16. Entonces, si de repente lo pensé en resta y dije, no me dio. 6 octavos más Más 13/16 nos va a dar Es igual ahora sí a un entero 9/16. 9/16. Así es. Ok. Efectivamente, tu ejemplo estuvo bien. Ya nada más cambiándole el denominador, porque sí es difícil pensarlo de repente primero poner la respuesta, pero ya sabiendo que el 16 va a ser equivalente cuando multipliquemos 8 por 2, ya sin problema lo pudimos hacer. Nos queda el resultado y entonces sí ya puede ser un problema como los que hemos estado resolviendo anteriormente, donde encontramos este valor que nos hace falta para poder llegar al resultado mediante una resta, que es la operación contraria a la suma. Perfecto. Bueno, pues espero que hayan anotado en su cuaderno los consejos para poder resolver estas fracciones y cualquier cosa no dejen de practicar con su libro de texto. Maestra Gaby, muchas gracias. No, de que yo creo que con esto ya la próxima clase, el resto de los problemas los vamos a poder resolver muchísimo más rápido. Así es. Hemos terminado con problemas aditivos con números fraccionarios 2.